Hola, nos encontramos en la unidad número 2, Prehistoria de China. Y estamos abarcando un tiempo especial que, aunque no tiene registros escritos, sí es importante abarcar por la cantidad de años que asume y por los conocimientos esenciales que después se van a convertir en pautas para la formación del pensamiento y de la filosofía de vida del pueblo chino. Entonces, vamos a entrar en materia con la prehistoria de China. Vamos a empezar a abarcar desde el año 4000 o 3000 antes de Cristo, que es cuando se data que ya había una civilización como tal, por las referencias históricas de algunos historiadores que aproximan esa fecha. Entonces, la prehistoria de China, como les vengo diciendo, es tan grande, pero vamos a escoger un periodo que viene más o menos del año 2800 antes de Cristo y que se entiende como el periodo mítico. Ese periodo mítico está elaborado o está organizado basándose en las tradiciones orales recopiladas por los historiadores de los primeros historiadores que nos dio la historia. Y en ese periodo mítico, como su nombre lo indica, pues está organizado con leyendas de hazañas de seres fantásticos que vendrían a darle a la humanidad los cimientos de la civilización. Entonces se habla de un periodo de 3 Augustos y 5 emperadores en lo que llamamos la historia de China. Pero, ¿qué tienen que ver los Augustos con la China? Pues bueno, realmente este título a este periodo de tiempo está claro que se está dando desde el punto de vista occidental, porque en China no existieron Augustos. Sencillamente se hace la referencia a la civilización romana, como esa civilización fue fundada sobre el pensamiento y las hazañas de 3 personajes llamados Augusto. Augusto I, Augusto II, Augusto III. Entonces se toma como referencia ese escenario para decir que en China ocurrió lo mismo y que todo su conocimiento y su civilización está fundada por 3 personajes, que ellos llaman los 3 Augustos chinos. Vamos a dejarlo porque es algo que es aceptado en la historia, pero que sí tenemos que distinguir que esto de Augustos pues es una mirada muy occidental de este periodo. Vamos también a decir que son los fundadores o los personajes sobre los cuales se construye este momento. Los 3 fundadores, o llamados 3 Augustos de la cultura china, realmente no tienen una identidad propia, no tienen un nombre propio. Entonces se han, digamos que, recogido diferentes nombres a los que se les atribuye, diferentes personajes a los que se les atribuye los conocimientos dados a la humanidad en ese momento. Entonces, al no tener una identidad específica, pues pongo aquí 3 máscaras, o sea, son 3 imágenes, 3 momentos esenciales que representa cada uno, a través de los cuales se van a revelar o se van a organizar unas acciones o eventos que van a ayudar a organizar la humanidad. ¿Qué es un Augusto chino? ¿Qué cualidades tienen estos personajes? Me gusta mucho referirme a las culturas precolombinas, aquí en el continente americano, pues primero porque nuestro conocimiento es también antiquísimo, porque tenemos mucho de prehistoria, pero sobre todo porque hay elementos muy en común entre la prehistoria de los pueblos americanos precolombinos y la historia de los pueblos europeos, incluso de los chinos. Entonces, por ejemplo, aquí en el altiplano cundiboyacense hay una comunidad indígena que son los muiscas, y los muiscas tenían asentados en el altiplano cundiboyacense a los chibchas, y los chibchas narran en sus leyendas la presencia en algún momento de sus días de un ser llamado Bochica y una mujer llamada Bachué. Estos seres se presentarían ante ellos con túnicas blancas brillantes, convivirían con ellos y les enseñarían los elementos básicos de la organización
del hombre del momento. Le enseñarían a alimentarse, le enseñarían a cazar, a pescar, a vestirse, le enseñarían el concepto de familia. Y una vez cumplida esta escena, entonces se difuminan milagrosamente, desaparecen, pero dejan sus enseñanzas. Y este mito en común, con diferentes nombres, que se repite en diferentes civilizaciones, pues no es ajeno a la China. Entonces en la China aparecen estos precisamente llamados augustos. Tienen ese calibre, tienen esa imagen de unos seres especiales que aparecen entre la civilización, que conviven con ella manteniendo ciertas pautas de diferencia y les enseñan a los hombres de ese momento unas formas clave de relacionarse con el entorno y de organizarse ellos entre sí. Mirando los textos clásicos chinos, me encuentro con un capítulo de lo que llamamos hoy en día la Biblia de la medicina china, que es el Huangdi Neijing, y en uno de sus apartados, el Zhou Wen, en el capítulo 1, nos narra que ancestralmente o en la antigüedad existieron 4 tipos de hombres. Unos hombres que estaban ya muy ligados fuera, digamos, del plano mundano, del plano terrenal, y que tendrían de años igual de tiempo que el cielo y la tierra, es decir, que podrían superar la muerte y que vivían en un estado lumínico en sus espíritus, se llaman los Shenren. Después de un tiempo, hacia lo que consideran, según la lectura, la etapa media de los primeros momentos, aparecieron otro tipo de hombres que serían los Chiren, y ese tipo de hombres también lograban con un poco de esfuerzo alcanzar la longevidad, alcanzar la eternidad de sus cuerpos y vivir en una armonía tal con el universo que no necesitaban salir de sus 4 paredes, por llamarlo de alguna manera, de su casa, para conocer todo lo que estaba pasando en el mundo. Es decir, eran unos seres completamente iluminados y abiertos. Y después de ellos vienen otros hombres que son los Shenren. Los Shenren vendrían a ser unos seres ya condicionados al tiempo y el espacio en la tierra, pero unos seres que podrían alcanzar los 120 años o más de vida y que tenían ciertos comportamientos muy diferentes a los hombres de ese momento. Vivían sin emociones o lograban neutralizar sus emociones, vivían por encima de sus emociones, tenían la mente completamente enfocada y una conexión, lo que decíamos, de comunicación bidireccional con el cielo. Es decir, se comunicaban con el cielo, pero recibían directamente mensajes del cielo. Y hay algunas referencias que nos hablan como este tipo de chamanes, por llamarlos de alguna manera, subían a un alto de una montaña donde estaban unos árboles de higuera o de uva y ascendían a través de esos árboles hacia las nubes, se comunicaban allá con los dioses y bajaban con la información para darla a los hombres en ese momento. Este tipo de seres, que podríamos llamar seres especiales o santos sabios, como también le llaman, están referenciados en el I Ching, se llaman los Shenren. Hay una parte del I Ching que nos habla o nos parece darnos una referencia sobre ellos. Dice: los santos sabios eran capaces de obtener una visión de conjunto de todas esas confusas diversidades bajo el cielo. Contemplaban las formas y los fenómenos y retrataban las cosas y sus propiedades. A esto se le llamó las imágenes. Entonces eran seres que tenían una afinidad especial con el cielo, una comunicación que llamamos bidireccional. Y entonces hay diferentes versiones de quiénes fueron. Entonces vamos a ver, una de ellas son estos 3 personajes, serían Suiren, Fuxi y Shengnong. De Suiren dijéramos que es aquel ser que le enseñó al hombre sobre el fuego. En otra versión, por ejemplo, se desaparece Suiren y llega Fuxi.
Nuwa y Shennon. De Nuwa podemos decir que viene a ser la representación de la divinidad femenina, que también está implícita en todas las culturas, y es una diosa que al parecer habita en la luna, ¿sí? Y que estaría representando todo ese concepto de feminidad que necesitaría el hombre antiguo para poder encontrarse a sí mismo y poder tener la fuerza de transformar su entorno. Junto a ellos, Fuxi y Shennon vuelven a ser recurrentes. Y otra de las visiones nos habla de Fuxi, de Shennon, y otro que es Huangdi. Vamos a hablar un poquito de Fuxi. ¿Quién fue Fuxi? Fuxi aparece referenciado en el I Ching o en las 10 alas del I Ching que escribiría Confucio para sumarse al pensamiento de los Zhou, como veremos a su momento. Y está referenciado en la segunda parte del Tachuan, que es una de las 10 alas del I Ching. Fuxi allí aparece como un ser muy especial que le vendría a enseñar al hombre elementos básicos como hacer las redes de pesca, le enseñaría a pescar, le enseñaría el concepto de familia conociendo al papá. Y allí esto nos hace mirar como si antes de Fuxi hubiera una especie de matriarcado, que es la organización social en donde el hombre no conoce al papá. Hay unas comunidades de China en la actualidad, que es los Mushu. Los Mushu son un grupo, una población de la China que tiene una organización netamente matriarcal y se ha mantenido a través de los diferentes siglos. Y según algunos historiadores que estuvieron metidos en estas culturas, narran cómo las mujeres entonces tienen como representante una matrona, una gran señora allí, y ayudan en todas las labores pues, del campo, las labores de la casa, y ellas tienen la posibilidad de tener sus cuartos especiales, sus dormitorios, y los hombres duermen en la cocina, duermen cerca a la casa de la matrona, no tienen una habitación como privilegio, pero sí se entiende que en las noches o en ciertos periodos de tiempo, en las noches, los hombres visitan los cuartos de las mujeres, dejan su sombrero a la entrada para identificar a otro hombre que está ocupada esa habitación, y en la madrugada vuelven a salir de las casas. Algunas de las mujeres quedan embarazadas, ellas no les interesa quién es el papá, sencillamente tienen sus hijos y los hijos son criados en torno a ese mismo perfil de la matrona, de sus mamás, ¿sí? Si son hombres ocuparán su espacio o su rango dentro de la sociedad, si son mujeres tendrán su protagónico también. Este tipo de organización al parecer era lo que primaba antes de Fuxi. Pero cuando llegó Fuxi enseñó al hombre el concepto de familia, en donde el hombre tiene que tener una mamá y un papá. Y eso es clave porque después vamos a entender cómo a través del tiempo el concepto de familia en China encuentra una característica muy importante que va a permitir la organización social. A Fuxi se le representa en las leyendas también como junto a Nuwa como hermano de Nuwa, y en mitad dragón y mitad humana, de la cintura para abajo dragón, de la cintura para arriba humana, y estas formas incluso son interesantes de mirar porque cuando lo pintan con su hermana en una especie de entrelazado entre sus colas, se parece mucho al símbolo de la medicina. Y el otro Augusto o fundador mítico se llama Shennon. Shennon también está referenciado como el divino agricultor dentro de las 10 alas del I Ching, y se entiende como el padre de la herbología, de la fitoterapia y el padre de la medicina china. ¿Por qué? Porque este ser lo que vendría a enseñarle al hombre fue el valor de la tierra. Le enseñó al hombre a arar la tierra,
le enseñó al hombre a diferenciar las diferentes plantas y clasificarlas para la salud. Es decir, él tenía la propiedad de coger las plantas, como está en el dibujo, las masticaba y le decía al hombre si eran venenosas o no, o qué propiedades tenía cada una. A este ser también se le atribuye o se le nombra como el padre o el descubridor del té, porque dice la leyenda que en algún momento él calentaba agua mientras dormía y cayó una hojita de una planta, que sería el té, sobre el agua, después la tomó y se dio cuenta de los efectos que tenía. Entonces, Shennong aparece como un personaje bastante importante de una segunda etapa de la humanidad, en donde el hombre aprendería básicamente a navegar, aprendería sobre la tierra y a organizarse y a entender las plantas. Y finalmente, Huang Ti. Huang Ti en algunas referencias aparece como uno de los primeros, como el primer emperador, en otras como uno de los 3 fundadores. Huang Ti viene también a ser un ser maravilloso que aparecería en un momento de la humanidad y le enseñaría al hombre básicamente sobre los vestidos, le enseñaría a vestirse. Es decir, el hombre hasta ese momento estaría desnudo. Entonces le enseñó a vestirse y le enseñó a estar en comunicación con las transformaciones y los cambios de su mundo exterior, o sea, de su entorno, o sea, cómo el universo se movía, cómo la naturaleza se movía y seguía unos ritmos y cómo el hombre podía organizarse con base en esos ritmos para vivir una vida de armonía, de balance y equilibrio. Estos son los 3 fundadores de la civilización china y darían paso entonces a lo siguiente, que viene en un periodo, según las referencias, de 5 emperadores. Aquí no hay mucha, digamos, información al respecto, pero sí ya se coincide un poco en quiénes fueron. Como les decía, algunas referencias ponen al emperador amarillo no como uno de los 3 Augustos, sino como el primer emperador, y los otros serían Xuanzú, Tiku, Taiyao, Yushun, que son los siguientes emperadores. En el I Ching, que es el libro de los Zhou, que estoy tomando como referencia porque los nombran, aparece Yao y Shun, que van a ser ya una etapa última de este periodo. Cuando pasamos, digamos que el emperador amarillo o Huang Ti viene a ser una transición entre aquellos hombres que tienen una comunicación bidireccional con el cielo y el hombre que ya ha perdido esa comunicación bidireccional y es solamente unidireccional. Es el hombre que está unido al cielo porque cree en el más allá, porque hace ritos, porque hace oraciones, está pegado al cielo y lo entiende de ese modo, pero ya no tiene un canal de comunicación directo entre el cielo y el que le dé información. Y entonces es aquí, a partir de Xuanzú, donde se parece que ya hay conflictos de poder, ya hay conflictos y pequeñas discrepancias entre los líderes de los clanes y de los pueblos que se van formando en torno a ellos, y entonces empiezan a haber pequeñas pugnas. Pero digamos que dentro de todo el tema simbólico, entonces decimos que los 3 fundadores son seres muy especiales conectados con el cielo, y los emperadores, entonces se entiende que son legados o son líderes especiales que van a llevar a sus pueblos bajo un destino en armonía con el cielo. Allí entonces termina este periodo mítico, casi, porque ahí aparece la primera dinastía, que es también una dinastía mítica y que es un poco más aceptada porque ya hay hallazgos arqueológicos que parece ser la referencia, no están relacionados con la existencia de esa primera dinastía, y es la dinastía Xia.